Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos el día de hoy a este devocional del día 20 de junio de 2021, en donde estaremos considerando la siguiente sección del libro de Éxodo, capítulo 28, los versículos 31 hasta el 43. Ese es el tiempo que el pasaje que vamos a tomar en este tiempo. Y pues gracias por conectarse el día de hoy en esta sesión. Hoy es un día muy especial para muchas personas, para todos, porque pues estamos celebrando a los papás, estamos celebrando el famoso Día del Padre. Así que, pues, de mi parte, permítanme felicitar a todos los papás en este día y pues desearles que el Señor los llene de grandes y ricas bendiciones, que puedan disfrutar este día, gozarse en él y pues que, como dije hace un momento, que las bendiciones del Señor les acompañen a todos ustedes. Pues nuevamente, feliz Día del Padre, gócense, disfrútenlo y sobre todo, pues, aprovechémoslo también para recordar aquel que es nuestro Padre, aquel que está por encima de todos nosotros, que nos guarda, nos protege, a nuestro Dios, nuestro gran Padre Celestial. Pues gracias por estar aquí el día de hoy, en este, nuevamente repito, devocional del día 20, 20 de junio. Así que, pues si no hay más preámbulos, ¿qué les parece si empezamos con este tiempo devocional? Ya empiezan a conectarse los hermanos, me da gusto verles, ¿verdad? Ver que ya estamos aquí todos, Rosy Galderón, como siempre, Gerardo también. Al ratito nos vemos ahí por la iglesia, Ger. Juan Carlos, Vicky, quienes más están ya conectados. María Sara, qué bien. Hermana González, gracias. Y Yolanda Torres. Muchísimas gracias, Yola, por la felicitación. Dice Felicia del Padre, Pastor David. Y hermano de Torrefuerte, bendiciones. Pues gracias nuevamente, ¿verdad? Hoy sí vamos a estar en un día muy, 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 muy especial, disfrutando este día y sobre todo eh, dándonos un tiempo eh, ¿cómo se llama? Para adorar a nuestro Señor. Bien, como decía yo en un principio, el devocional del día de hoy tiene que ver con la segunda parte del capítulo 28 de Éxodo, lo que es la sección del versículo 31 al 43. Los que han estado siguiendo estos devocionales recordarán que en esta sección Dios está dando las instrucciones que tienen que ver con el sacerdocio de Israel. Ya ha tocado varios asuntos en el libro. Se ha tocado el tabernáculo, los altares, el candelero de oro, el aceite con las lámparas, la estructura con el atrio y todo lo que tenía que ver. Y ahora en el capítulo 28, pues Dios dedicó una sección muy interesante, todo el capítulo, para referirse a lo que era el vestuario que deberían de tener los sacerdotes cuando estaban en el servicio. Si me permiten, voy a leer para ustedes esta sección eh, que nos toca el día de hoy, del capítulo 28, 31 al 40. Dice: harás el manto del efod todo de azul,
y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, perdón, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Harás además una lámpara, una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre sus frentes estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Dios. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a tus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. Un pasaje bastante interesante, lo que encontramos en este pasaje de Éxodo capítulo 28. Eh, a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué tanta preocupación de parte de Dios de dar toda una serie de datos sobre la forma de vestir de los sacerdotes? Bueno, déjenme decirles, ¿no? Que por un lado hay personas que piensan que el vestuario es muy importante y sí, sí lo es, ¿no? Pero hay quienes lo llevan a niveles demasiado lejos. El vestuario de los sacerdotes básicamente tenía varias funciones, ¿no? Una de ellas es de demostrar una diferencia, sobre todo en el momento en que se estaba ministrando. Eh, a través del vestuario, Dios dejaba ver diferentes cosas, sobre todo enseñanzas que eran muy prácticas para el pueblo. Como ustedes recuerdan, los sacerdotes tenían varias responsabilidades. Entre ellas se encuentran las de ofrecer sacrificios al pueblo, la de quemar incienso 2 veces al día, la de mantener el candelero encendido, vigilar la mesa de los panes de la propiciación, ofrecer sacrificios en el altar de bronce y bendecir al pueblo. Es muy curioso que casi todas estas responsabilidades tenían que ver con el hecho de que el sacerdote entrara a una parte muy especial del tabernáculo. Si ustedes recuerdan, el tabernáculo, aquella tienda de campaña, ¿verdad? Estaba dividida en dos partes. Una parte era la parte del lugar santo y otra parte la parte del lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. A esa sección del arca de donde estaba el arca de la alianza, el lugar santísimo, entraban una sola vez al año. Y eso era para ofrecer un sacrificio de sangre y rociarlo sobre el propiciatorio. Eso lo hacían una vez al año, pero de manera cotidiana, día tras día, los sacerdotes tenían que entrar a lo que se conocía como el lugar santo. Ahí en el lugar santo estaba una mesa con los panes de la propiciación, estaba un altar
en donde se ofrecía incienso, que representaba las oraciones del pueblo y constantemente se tenía que estar alimentando con incienso. También estaba la lámpara que alumbraba el lugar y que era una lámpara que alumbraba con aceite. Entonces tenía que estar constantemente poniendo aceite. Entonces el sacerdote o los sacerdotes encargados tenían que entrar constantemente a ese lugar. Algo interesante que debemos mencionar es que en todo este tabernáculo la presencia del Señor estaba de una forma especial. ¿Sí? Ustedes recuerdan la famosa Shekinah que se menciona en los textos también del Antiguo Testamento. En ocasiones en el pueblo se veía como una gran llamarada encima del tabernáculo y eso representaba la presencia de Dios, algo con lo que no se podía jugar. Así que los sacerdotes, fíjense, tenían esta gran responsabilidad, estar en la presencia del Señor. Y estar en la presencia del Señor, pues siempre requiere de cierto tipo de preparación. No cualquiera lo podía hacer. Eran personas especialmente eh, reconocidas por el Señor, nombradas por el Señor. En el capítulo 28 dedica a describir todo lo que era este vestuario. La primera sección, bueno, versículo 4 nos hace un resumen de todo el vestuario, nos habla de ese efod que tenían que llevar. El efod era una especie de delantal muy fino, bordado, sobre el cual estaba el gran pectoral, una especie de pechera que llevaba piedras preciosas con las cuales se representaba a las tribus de Israel. Ayer nuestro hermano Ismael nos estaba hablando precisamente de esto, ¿sí? De ese pectoral. Además del pectoral, estaban las dos piedras del Urim y el Tumim, a través de las cuales Dios revelaba su voluntad, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues se desconoce lo que era este Urim y Tumim. Eh, Además, había dos piedras en la parte de arriba con las cuales se sostenía también el pectoral. Entonces, todo esto es lo que se menciona en el versículo 4. Eh, Ahora, los versículos del 31 en adelante empiezan a describir el resto de las prendas. Lo primero en que se enfoca es en el manto del efod. El manto del efod era un blusón largo de color azul que iba debajo del efod. Entonces, fíjense, el sacerdote, ¿verdad? En la parte externa, obviamente, lo primero que se notaba era la pechera, ¿verdad? En donde estaban las piedras. Abajo de eso estaba el efod, que era eh, pues una especie de mandil, algo corto, llegaba un poquito abajo de la cintura, iba amarrado con un cinturón, y abajo del efod estaba el manto del efod, que empieza a describir el versículo 31. Este manto del efod era de color azul, ¿verdad? Y también era bordado y adornado pero de una forma muy especial, porque en la parte de abajo iban colgando unas pequeñas campanillas de oro y unas granadas de oro. Eh, ya pueden ustedes imaginar, ¿no? Que en el momento en que los sacerdotes caminaban, pues el tintinar de esas campanitas, ¿verdad? Y el choque de las campanitas con las granaditas de oro, pues iban haciendo el ruido, el tintinar en su andar. ¿Verdad? De esta manera, pues todos sabían que el sacerdote estaba activo, que estaba trabajando, que estaba haciendo cosas. Eh, Además de estos adornos, el sacerdote llevaba encima un turbante. En algunas partes se le conoce como la mitra,
¿verdad? Pero no es ese tipo de mitra que acostumbramos ver en ciertos círculos religiosos, ¿no? Era una especie de turbante y ese turbante también iba sostenido por por un cordón y en la parte de enfrente del turbante había una plaquita de oro grabada con una frase que decía santidad a Jehová. Entonces, ahí se colocaba, ¿verdad? Y abajo de todo es el blusón azul, el- de- el blusón del manto, perdón, del manto del efod, abajo venía la ropa interior del sacerdote, eh, que era un calzoncillo que llegaba de la parte del pecho hasta las piernas, ¿sí? Y que iba directamente al cuerpo, era la ropa interior. Entonces, fíjense qué tanto detalle hay, ¿no? Si vamos de adentro hacia afuera, entonces el sacerdote cuando iba a servir al Señor tenía que ponerse la ropa interior, que era muy especial de lino fino. Inmediatamente venía el manto de del efod, eh, después del manto del efod venía el efod, luego venía la pechera, ¿verdad? Y en la parte de la cabeza, la famosa tiara, ¿verdad? Que es la que llevaban. ¿Qué funciones tendría todo esto? ¿Verdad? Es muy interesante, pero nos hacemos la pregunta, ¿qué razón tendría todo esto? Bueno, hay varias, en esta sección del capítulo 28, Moisés y el Señor nos dejan ver algunos detalles curiosos y voy a tocarlos aquí. En primer lugar, cuando vemos el manto del efod con las campanillas en la parte inferior, eh, encontramos que nos dice que éstas servían para indicar que el sumo sacerdote estaba dentro del tabernáculo cumpliendo con sus responsabilidades. El sonido de las campanillas indicaban que el sumo sacerdote se encontraba ministrando en la presencia de Dios. El versículo 35 dice, y estará sobre Aarón cuando ministre. O sea, no la tendría, no se la podía poner fuera en otro lugar. Ese manto del efod tenía que ponerse en el momento de ministrar. Dice, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Es lo primero que observamos aquí, es que Dios estaba preocupado por los ministros. Bueno, ¿qué podría pasarle a un ministro que está ministrando, ¿verdad? Y ministrando a Dios. Bueno, hay varias cosas que podrían suceder, ¿no? Uno, que el ministro no lo estuviera haciendo de manera correcta y que Dios lo castigara. Tenemos un caso muy curioso en la Biblia, ¿no? Con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes vinieron a ofrecer al Señor un sacrificio equivocado, un sacrificio que Dios no pedía. Y en ese momento dice la escritura que fuego salió del altar y los consumió, los mató. Entonces, si observamos nosotros que un sacerdote entraba al tabernáculo y de pronto no se oía nada, es porque algo estaba pasando y algo grave. Así que el sacerdote tenía que estar plenamente seguro y convencido de lo que estaba haciendo. Su vida delante del Señor tenía que ser una vida recta. Entonces Dios estaba cuidando la vida de este sacerdote, ¿no? Y anunciándole que algo podría pasar, que hermoso era cuando el sacerdote entraba, ¿verdad? Aún con cierto temor de saber, voy a presentarme ante el Señor y de pronto ya puede salir. Ay, lo logré, ¿no? Entonces Dios aceptó lo que yo estaba haciendo. Entonces, las campanillas eran precisamente para recordarle al sacerdote que él tenía que estar cuidando su vida y cuidando lo que estaba haciendo y servir al Señor de una manera correcta. También encontramos algo curioso que nos menciona con respecto al turbante. El turbante, decíamos, llevaba una laminilla de oro con la frase Santidad a Jehová y estaba sujetada en la parte frontal, aquí en la parte de enfrente. Entonces, toda la gente que veía al sacerdote inmediatamente veía esa laminilla.
Y lo que veía era ¿qué? Santidad a Jehová. Es decir, en el servicio al Señor, en todo lo que hacemos delante del Señor, eso es lo que tenemos que tener en mente, que estamos sirviendo a un Dios santo. Cuando leí este pasaje me acordaba yo cuando Isaías de pronto tiene la visión del Señor y ve la santidad del Señor, lo primero que él dijo, uy, estoy muerto. Es decir, la santidad del Señor es tan avasalladora que no permite nada impuro. He escuchado en algunos comentarios de algunos autores que dicen que nosotros debemos cuidar la santidad de Dios. Perdónenme corregir esto un poquito. No es que debamos cuidar la santidad de Dios, sino que debemos cuidarnos de la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es como un fuego consumidor que no permite que nada impuro esté delante de Él. Y ahí tenemos al sacerdote anunciándoles esto. Así que cuando el sacerdote llegaba con las ofrendas, lo que tenía en mente es lo que estaba aquí. Dios es un Dios santo. Y esta ofrenda que yo estoy dando es un sacrificio porque reconozco que yo soy pecador y que Dios es santo y que no puedo tener una relación adecuada con Él. Solamente este Dios santo puede aceptar mi ofrenda por misericordia de mí. Así que cuando el pueblo llegaba a ofrecer sus sacrificios a Dios, llegaba esperando que la misericordia de Dios se presentara. Es interesante que en el pasaje, ¿verdad? Dice en la versión Reina Valera que lo debería tener en su frente continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. En la nueva versión internacional dice que debería tenerlo en la frente para que el Señor acepte al pueblo. Así que fíjense, esta era la función del sacerdote. Por un lado tenemos a un pueblo pecador y por otro lado tenemos a un Dios santo. ¿Cómo hacer la conjunción de estos dos? Que son totalmente antagónicos. El pecado no puede estar delante de Dios porque Dios es un Dios santo. Pues solamente a través de la intervención del sumo sacerdote, que llevaba en su frente el anuncio de que Dios es santo. Y que como Dios santo, si tú quieres venir a Él, vas a poder llegar según sus normas, según sus reglas y por su misericordia. Esto es lo que el sacerdote estaba haciendo constantemente. Él tenía que llevar la culpabilidad del pueblo, ¿verdad? Dice más adelante, Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda la culpabilidad de los israelitas. Así que el ser sacerdote, hermanos, no era un puesto muy bonito, porque realmente el sacerdote tenía que tratar con el pecado del pueblo. Así como ustedes pueden ver, esto era lo que llevaba el sacerdote puesto. También menciona en el versículo 40 que los hijos de Aarón también tenían que llevarlo sobre su cuerpo. Dice, y les harás tiaras para honra y hermosura. ¿Qué significa esto? La palabra honra y hermosura hacen referencia nuevamente a la santidad que Dios otorga. Es interesante ver todo esto porque cuando nosotros vemos a los hijos de Aarón y Aarón ministrando, lo que realmente estamos viendo es a personas consagradas que tienen que tratar con el pecado del pueblo para que Dios tenga misericordia con el pueblo. Y la forma de vestir que ellos tenían, por un lado, era para protegerlos a ellos, ¿sí? Protegerlos de la santidad de Dios, es decir, que ellos no fueran consumidos por la santidad de Dios, pero también protegerlos para que ellos puedan alcanzar gracia para todo el pueblo. Cuando leemos este texto, ¿verdad? En ocasiones decimos, uff, pero eso está muy alejado. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino y cambió muchas cosas, entre ellas este hecho, ¿verdad?
Pues miren, no se vayan tan así a la ligera, porque hay ciertas cosas que debemos considerar. Lo primero que encontramos es que en el Nuevo Testamento, fíjense que nos dice que ahora Dios nos ha hecho a nosotros, a ti y a mí, nos ha hecho sus sacerdotes. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios nos hizo su sacerdote. Nos ha puesto a nosotros a ministrar como Aarón y a sus hijos, para tratar con el pecado de la gente que nos rodea, con el pecado de todos nosotros. Nosotros somos las personas que debemos de estar intercediendo unos por otros por nuestros pecados. Es muy curioso que el Señor dejó constancia de esto cuando lavó los pies a los discípulos y le dijo a los discípulos, habéis visto esto en mí, este es un ejemplo para que ustedes lo hagan. Lavar los pies significa que nosotros debemos ser responsables por ayudar a las personas que están alrededor de nosotros con su pecado, porque nosotros somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Y ahora somos vestidos, pero somos vestidos también de una forma muy especial. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13, 14, vestíos del Señor Jesucristo. Así como sacerdotes, Dios también nos ha dado un vestuario. Y ese vestuario, ese vestido, no es una tiara física, no es una plaquita aquí en la frente que diga santidad a Dios, no es un pectoral, no es un efod. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo. Y gracias a eso es que nosotros ahora podemos ayudar a la gente porque cada uno de nosotros como creyentes somos sacerdotes de Dios y tenemos a un sumo sacerdote con nosotros, sobre nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y si el vestuario de Aarón y de sus hijos era magnífico, el nuestro es mucho más grande y superior que el de ellos, porque estamos vestidos con el Señor Jesucristo. Estamos revestidos de Él para poder anunciar que Dios tiene misericordia. Hermanos, hoy estamos en un día en que debemos de recordar constantemente esto, que la gracia de Dios está disponible para todos y que nosotros como sus siervos, nosotros como sus sacerdotes, cada uno de nosotros, aunque no seas pastor titular de una iglesia, tú eres sacerdote de Dios y estás puesto para llevar el pecado de la gente delante de los pies de Cristo. Tú estás puesto para impulsar a la gente al conocimiento de Jesucristo. No dejes de ministrar al Señor, no dejes de servir al Señor, preocupándote por la situación de la gente que te rodea. Sírvele, llévalo para que puedan entrar a la santidad de Dios y encontrar la gracia en Jesucristo. ¿Les parece que terminemos con una oración? Oremos. Padre, te doy gracias porque nos concedes el privilegio de ser sacerdotes, sacerdotes juntamente con Jesucristo, sacerdotes que dependemos completamente de Él. Señor, sabemos que el mundo necesita de ti, necesita conocerte. Tú estás abierto, Padre, a entregar tu gracia a la gente. Tú que eres un Dios santo, estás dispuesto a perdonar. Permite que como hijos tuyos, como sacerdotes tuyos, funcionemos de esta manera, atrayendo a la gente a ti
enseñándoles tu gracia, llevándolos a los pies de Jesucristo. En su nombre, Padre, te lo pedimos. Amén. Pues gracias nuevamente, hermanos, por estar con nosotros este día. No se olviden, a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio, primer servicio. Si tienen reservación ya para ir, ahí les esperamos. Si no, pues véanlo, por favor, por la red. También a las 11:30 tendremos el siguiente servicio. Nuevamente, un saludo y un abrazo a todos los papás en este día del Padre. Quiero que el Señor los bendiga, los guarde y los haga crecer abundantemente. Nuevamente, gracias por todos los saludos que encontramos aquí. Hay varios, ¿no? Tardaríamos un poquito en saludarlos a todos, pero muchísimas gracias por llamarnos, por conectarse con nosotros y nos veremos en estos días en los servicios y en las actividades. Recuérdense que también, hermanos, las clases de escuela dominical ya están funcionando sábados y domingos incluso, presenciales y en línea. Así que hagan planes de estar con nosotros a las 12:30 hoy si quieren en las clases de escuela dominical. Así que de mi parte es todo. Un saludo y un abrazo a todos los papás nuevamente. Que la pasen muy bien y que Dios siga bendiciéndoles a todos.